Se presentó por primera vez a las elecciones en mayo de 1995 y desde entonces no ha puesto el freno de mano. Vamos a charlar en los próximos minutos con el actual concejal de Nueva Canaria en el Ayuntamiento de Arrecife, Pedro de Armas. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, Usoa. Muy bien, ¿y usted? ¿Es usted un profesional de la política? Porque cualquiera que vea esa trayectoria ininterrumpida pudiera pensar que usted se subió a un barco muy rentable. No, vamos a ver, yo nunca he considerado que la política sea una profesión, sino una vocación. Cuando usted tiene la posibilidad de dedicarse a algo tan bueno, digamos, para nuestros conciudadanos, que es algo vocacional como es la política, pues yo no lo considero una profesión. Hay quien lo puede considerar una profesión por el hecho de no tener un puesto de trabajo o por el hecho de que se gana más estando en la política que estando en la empresa privada. ¿Usted se ha enriquecido de la política? Es una de las acusaciones que más se escuchan cuando se relaciona su nombre y su actividad actual. Ya, me parece, voy a catalogarlo como impresentable, esa afirmación. Y le voy a poner también un ejemplo. ¿Usted cree, un símil de fútbol, usted cree que, por ejemplo, Ronaldo, si está sentado en el banquillo durante todo el tiempo que es futbolista, ¿usted cree que él podría marcar goles? ¿Verdad que no? Sería imposible, ¿no? Desde el banquillo marcar goles. Por lo tanto, si este que le habla ha estado en la oposición solamente, para que se haga una idea, en los 19 años que llevo en política, he participado en un gobierno 2 años. El resto he estado sentado en el banquillo como Ronaldo. Poco nos importan desde este medio de comunicación y a mí particularmente las cuentas ajenas, pero cuando se habla de un cargo público y que lleva además esta trayectoria, digamos, en la política, la pregunta es obligada. ¿Es usted millonario? Sí, de ilusiones y de muchas cosas más. Pero mire, depende de lo que queramos decir que es un millonario, porque a lo mejor pues antes del año, digamos, 2000, todo aquel que tenía 6.000 euros era millonario porque era 1.000.000 de pesetas. Yo le puedo decir que en estos momentos yo no dispongo de un capital económico, digamos, en efectivo que pueda decir soy millonario, todo lo contrario, porque a los bancos hay que pagarle lo que le pides prestado. Eso es lo primero. Ahora, si usted me dice que tengo propiedades, pues sí las tengo, pero eso no quiere decir que sea millonario, porque las propiedades hoy pueden valer una cantidad y mañana pueden valer la mitad o menos, como ha venido ocurriendo últimamente. Pero vive bien. No me quejo de la vida que llevo, ni mucho menos, pero sí le digo una cosa. Usted imagínese que, mire, voy a ponerle, por ejemplo, usted, que es una profesional y que trabaja en un medio de comunicación y decide ir en una lista electoral. ¿Cómo podría usted compaginar su labor profesional con la labor política? Prácticamente imposible, porque usted no estaría, salvo que esté gobernando. Si usted está gobernando, pues lógicamente tiene derecho a un sueldo. Pero si usted está en la oposición, usted no tiene derecho a sueldo, no le ponen sueldo. Pues eso es lo que le ocurre a mucha gente que está hoy en la política y que no puede acudir todos los días al ayuntamiento o al cabildo porque depende de un sueldo en su puesto de trabajo. Por lo tanto, para usted es una garantía tener una actividad paralela a la política que le resulte rentable. No es que sea rentable para mí estar en la política, todo lo contrario, yo creo que la política es rentable, que personas que se pueden dedicar a la política sin recibir un sueldo son personas rentables, todo lo contrario. Vamos a ver, yo no recibo un sueldo, ni he recibido un sueldo, digamos, en los 19 años, he recibido durante 2 años sueldo, el resto no he recibido ni una peseta. Es más, siendo presidente del Cabildo, renuncié al sueldo de presidente del Cabildo por que a mis compañeros de grupo de gobierno en minoría le habían retirado el sueldo. Y yo en solidaridad con ellos renuncié al sueldo. Claro, todo eso no se lo pueden, si eres empresario te puedes permitir el hecho de hacerlo. Pero sí decirle una cosa, Pedro de Armas no llegó a la política con una mano delante y otra mano detrás. Pedro de Armas entró en la política siendo empresario desde el año 1978.
y yo empecé a participar en política, como usted bien ha dicho, en el año 1995. Por lo tanto, yo tenía medio solucionado mi problema económico, digamos. Las cosas han ido cambiando con el tiempo, pero la política, al contrario, me ha costado muchos disgustos. Uno de esos disgustos puede estar relacionado con el siguiente titular, se lo voy a leer. Pedro de Armas ganó 800.000 euros en un momento comprando y vendiendo en el día una parcela en el plan Playa Blanca. Son titulares que no le dejan en buen lugar. ¿Puede usted desactivar este tipo de informaciones? Sí, yo lo puedo desactivar de una forma. Decir que en mi vida empresarial no tiene por qué participar en la política. O sea, yo voy a un banco y pido un crédito y si creen que soy solvente me lo dan y si no lo soy solvente no me lo dan. Pero mire, eso es tergiversar o media verdad. Y sabe que una media verdad es peor a veces que la mentira completa. Yo esa parcela, y está demostrado que la compré en el mes de enero o febrero, por la cual pagué el 25%. En junio o julio, no recuerdo la fecha exacta, del mismo año, pagué otro 25% y está recogido en los extractos bancarios, los cuales ustedes van a conocer en su momento, no ahora, no es el momento, pero lo conocerán. Y tercero, acabo pagando el día que se firma la escritura, acabo pagando el otro 50%. En el transcurso de ese tiempo, no cabe duda de que alguien estaba interesado y se la vendí y firmé un contrato privado que es totalmente legal. Usted puede comprar una casa y pagarla a plazo y tener un contrato privado firmado que lo recoge la ley de comercio perfectamente, pero no es eso solamente, sino que el motivo por el cual no se escrituró el día que se compró es porque no estaba inscrito todavía las parcelas, no estaba inscrito el plan parcial Playa Blanca. Ese es el motivo. Ahora, usted le puede hacer la lectura, o quien quiera hacerle la lectura perversa, ruin, de decir en el mismo día, mire, usted se imagina que yo ponga, o usted mañana, o cualquier persona, vaya a la bolsa y ponga 1.000 euros, y que haya una subida impresionante en la bolsa y usted al día siguiente cuente con 2.000 o 3.000 euros, porque hubo una subida. ¿Es eso ilegal? ¿Hay algo de ilegalidad en este tema? ¿Se siente usted perseguido por este tipo de informaciones, pero que muchas veces también se trasladan en modo de filtraciones desde los propios órganos judiciales? Sí. Todavía no sabemos quién ha filtrado, aunque se menciona. ¿Quién filtra las noticias cuando un tema está en instrucción? Primero. Yo creo que el Estado de Derecho no puede funcionar de la forma que está funcionando. Si perdemos la fe en la justicia, ¿en qué podemos pensar? Cuando es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Primero. ¿Qué le molesta más? ¿Que se le investigue a usted No. o que se filtren este tipo de informaciones? A mí no me molesta que se investigue porque eso clarifica mucho quién es una persona y quién es otro, independientemente de la lectura que se haga posterior. Lo malo es cuando se investiga y se tergiversa o se ponen medias verdades. Eso es lo malo. Pero no solamente eso, dígame usted, si como le dije antes, si Pedro de Armas la última vez que gobernó fue un año y unos meses, poco, en el año 2010, siendo alcalde don Cándido Reguera, y anteriormente había gobernado en el año 1999, en el famoso pacto por Lanzarote, en ese espacio de tiempo que han transcurrido 10 años, ¿conoce usted algún miembro de una corporación que estando en la oposición se ha investigado o haya sido imputado por corrupción? ¿Conoce usted un caso? Uno. Si usted conoce un caso, le ruego que me lo diga. Ahora mismo no, pero sí es cierto que hay una relación muy particular a veces entre ciertos municipios, ahora mismo las investigaciones anticorrupción, también las inestabilidades de las propias formaciones políticas, y a este respecto me gustaría preguntarle si usted cree que en Lanzarote hay miseria política. No, mire, por lo que uno lee en todos lados cuecen habas, No es solamente, es que nosotros lo vivimos en el día a día. Lanzarote es una isla muy politizada. Lanzarote es una isla que durante por hacerle un caso, en 1896 mataron a un candidato y un diputado por temas caciquiles en esta tierra. No nos olvidemos de eso. Pero se habrán hecho cosas mal o muy mal.
porque un político se apropió de unas propiedades y había un derecho a pagar y volver a recuperar y no ocurrió así. Sabe perfectamente de quién estoy hablando, ¿no? Y la historia está ahí, los libros están ahí. Se habla de los caciques de la isla de Lanzarote. ¿Usted sabe una cosa? En la actualidad siguen habiendo muchos caciques en esta isla. Vamos a escuchar la opinión de la calle, porque hemos acudido con el micrófono, en este caso de Lancelot Televisión, porque sabe usted que fue noticia a nivel nacional, para algunos incluso un poco el hazmerreír de la isla de Lanzarote. Vamos a analizar estas cuestiones después de escuchar la opinión de la calle. Bueno, yo no lo sé, yo creo que encierra cierta responsabilidad, tantos meses, ¿no? Cualquiera, aunque sea concejal, puede viajar de placer y puede viajar por vacaciones, que se las merece, todo el que trabaja se merece vacaciones. Pero siendo de esa forma concejal, yo creo que encierra una cierta responsabilidad que no debe ausentarse de su puesto para el que sus electores lo eligieron. Me parece una falta de respeto para con sus votantes y con el resto de la ciudadanía, que al fin y al cabo los representa a todos, no solo a los que le votaron. Pero aún así él mismo manifestó que sus votantes lo entenderían, pues supongo que en las próximas elecciones se reflejará si lo entendieron o no y lo que pensamos el resto. Me parece que esos son intercambios de cromos. Me parece que solo salen a la luz esas cosas que muchos ciudadanos de aquí, más en Lanzarote, que es un sitio pequeño, ya las sabíamos, pero solo salen en los medios de comunicación cuando uno se las tiran a los otros, ¿no? Porque esas cosas existen, existían antes y seguirán existiendo. Lo que pasa es que cuando interesa, cuando saca los trapos sucios de uno, pues entonces ese uno saca los trapos sucios de los otros. Y aquí no se trata de ver quién es peor, o de quién hace las cosas peor, sino de ver quién hace las cosas mejor, ¿no? Se podrían tirar a la cara los trapos limpios, ¿no? Se podrían decir, oye, pues tú hiciste esto bien y tú hiciste, en vez de lo que hicieron mal, ¿no? Vergonzoso. Porque aparte de que, como todos sabemos aquí en esta isla, lo único que hacen es chupar, quedarse con nuestro dinero, pues encima tienen la cara de restregárnoslo y decir, mira, pues me voy y me gasto el dinero en un barquito y lo guardo por ahí y vengo y a vivir la vida y después vengo como si nada ha pasado. Entonces eso ya es, para mi punto de vista, es reírse del pueblo, del ciudadano. Pues, hombre, como todos los políticos, ya sabemos, no sé ni de qué partido es, porque como no soy de aquí no sé, pero seguro que será de algún partido de los buenos que hay, de los buenos malos, digo. Bueno, yo creo que también hay un derecho de presunción de inocencia, pero ya es una decisión personal, porque todo el mundo, hasta que no se demuestre lo contrario, es inocente. Por lo tanto, tiene que haber una sentencia para que sea juzgado y culpable. Entonces ya no tiene apelativos ni tiene disculpas. Pero yo creo que ya es una cuestión de dignidad personal de cada cual. Yo creo que un cargo público y un partido político en general no se deben permitir tener a nadie imputado por la misma razón por la que son muchas personas las que conforman el partido político. No les cuesta nada cambiar la cabeza visible cuando supuestamente lo que se defienden son unas ideas y no una persona. Cambiamos la cabeza visible, que sea otra persona la que defienda la misma idea del partido y entonces limpiamos el nombre del partido, ¿no? Nos ahorraríamos muchas cosas. No quiero ser ambiguo en esto, o sea, creo que sí, que debería dimitir. Si la respuesta tiene que ser sí o no, sí debería dimitir, porque creo que si está respaldado por su partido, pues habrá gente que lo haga igual de bien que él, y luego cuando se aclare todo, pues volver a la política incluso con más fuerza, ¿no? De la que se fue, porque los acusadores, si eran falsas acusaciones, como todos los políticos a los que se le acusa, no, eso es falso, eso es una persecución. Pues si de verdad es una persecución, cuando vuelvas, volverás con más fuerza, ¿no? Hombre, si solo es sospechoso, yo creo que no. Ya si se confirma lo que es culpable, pues yo creo que sí, que por precaución debería dimitir. No debían dimitir, es que les tenían que echar. Si no tienen vergüenza para dimitir, les tenían que echar. Todo personaje político que esté encausado por alguna cosa, tenía que dimitir, no, echarles automáticamente. La corporación le tenía que echar, sea del partido que sea, o sean de los partidos que sean. ¿Pero dónde vamos con esta gente? ¿Esa es la gente que votamos? Pedro de Armas, levanta usted pasiones. Vamos a ver, usted se marchó al Caribe 6 meses, que no es ningún delito. Se marchaba a Florida, si no tengo mala información, por 2 meses a una regata y prolongó el viaje. Pero cuando da usted un cargo público, ya lo hemos visto, a la ciudadanía no le gusta este tipo de actitudes. ¿Usted con la distancia lo ve de otra manera?
No, yo no lo veo de otra manera. Yo creo que es un momento que están ocurriendo tantas cosas en España que la gente está súper cabreada, y lo entiendo. Pero hablando de ese tema en particular, mire, uno de los señores que le pregunta sigue pensando que Pedro de Armas estaba cobrando de este ayuntamiento de Arrecife una peseta. Yo le puedo demostrar, y vale mi palabra si lo quiere creer o no, que durante los 5 meses que yo estuve fuera, yo no cobraba ni un duro porque yo no asistía a un pleno o no asistía a comisiones informativas, y yo no tengo sueldo del ayuntamiento. Pero la representatividad Pero eso es de otra su cosa. partido Sí. y de cara a los votantes, Sí. el compromiso Totalmente adquirido de no es acuerdo. importante. Mire, yo podría decir, mire, pero ¿de qué valía la pena estar en el ayuntamiento cuando se estaban rompiendo pactos aquí, rompiendo pactos allí, etcétera, etcétera? Yo me autoculpo, sin lugar a duda, de 2 cosas. Una, de mis pocos conocimientos, digamos, en lo que son temas informativos. Tengo 66 años y usted comprenderá que a mi edad, pues, conozco un poco, he hecho algunos cursos, pero en el tema del teléfono los jóvenes hoy los manejan de una forma y conocen tantas cosas que uno desconoce. Yo utilizaba el teléfono solamente para mandar WhatsApps, porque los WhatsApps sabemos todos que son baratos, no se paga por ellos. Y en aras de ahorrar el máximo, usaba el teléfono solamente para eso. Cuando yo tenía 2 teléfonos más, tenía mi teléfono privado por el que yo llamaba y tenía el teléfono del barco, un teléfono con el que puedo llamar a cualquier parte del mundo con un coste de 1 euro minuto, ¿no? Bueno, con esto quiero decir que cometí ese error pensando hasta que me lo dijeron. Pero mire, es que cuando yo pido los gastos del teléfono de Arrecife, habían personas que gastaban el doble que yo. ¿Esto se ha subsanado? Porque, vamos No. a ver, el background, es decir, los antecedentes, nos los conocemos. No. Ahora nos interesa el presente. Pero- ¿Sirvió para algo esta polémica? Sí, claro que sirvió para algo, sin lugar a duda. El ayuntamiento se estaba gastando, por decir, 7, 8 o 10.000 euros en teléfono y hoy se gasta 1.500 o 2.000. Mire usted si valió la pena o no. Pero mire, le digo una cosa, para todos los que nos están viendo ahora, el único concejal de Lanzarote que no tiene teléfono corporativo, o sea, pagado por el ayuntamiento, desde esa fecha de febrero del año 2012 o 2011 fue, es Pedro de Armas. En Lanzarote, he dicho, no sé si en Canarias, yo me pago mi teléfono, no necesito que me lo pague el ayuntamiento. Y durante 20 meses, 2 años, pues el ayuntamiento se ha ahorrado 2.400 euros, más o menos, que Pedro de Armas no ha utilizado, que me lo ha impuesto como un castigo, digamos, el hecho de no tener un teléfono. Y por otra cosa, mire, efectivamente, yo pedí disculpas, se lo pido otra vez si hace falta a los votantes, y lo hice con usted también, me parece, estando usted en otro medio, porque lo que ocurrió no era previsto, no estaba previsto, era un tema personal, que yo iba con la intención de estar 2 meses y al final se complicó el tema que tuve que traer el barco yo de vuelta cuando no pensaba hacerlo. El barco o se quedaba allí o lo traía otra persona, al final no se pudo. Pero mire, yo hablé con don Cándido siendo alcalde, después entró otro alcalde que fue el que, en unión del señor Montelongo, cogieron la factura, en vez de llamarme y decirme, Pedro, hay este problema, y yo hubiese dicho, oye, yo le pago a usted la factura, por favor, y me corten el teléfono. ¿Está insinuando que usted, de nuevo, estuvo en el centro de la diana conspirativa? Sin lugar a duda. ¿Quién filtró ese teléfono al medio que sacó la noticia? El Ayuntamiento de Arrecife a través del señor Montelongo. ¿Ha tomado usted medidas al respecto? No, no puedo tomar medidas porque eso es una información que se pasa y punto. Yo no puedo, el medio no va a decir quién le mandó, pero yo sí sé por sus compañeros de partido que le dijeron lo que estás haciendo se nos va a volver en contra, porque verás tú que ahora va a pedir los gastos. Efectivamente, había quien gastaba 800, 500, 700, 400 euros. Eso se corrigió gracias al error cometido por mí. Vamos a seguir hablando del señor José Y Montelongo. acabo, si me permite Sí. una cosa aquí, decir, ¿por qué tanta agritud hacia Pedro de Armas porque dejó de ir a 4 plenos cuando doña Inés Roja, consejera del Cabildo,
y también presidenta, y también consejera del gobierno de Canarias, estuvo 2 años sin asistir a un pleno del Ayuntamiento de Tineo. ¿Alguien dijo algo? Bueno, dejamos esa pregunta en el aire. José Montelongo también acusó, en este caso, a Pedro de Armas y a Blanca Blancas, concejal de Alternativa Nacional 25 de Mayo, de tener intereses inmobiliarios en Arrecife. Hemos comenzado esta charla, precisamente usted alegando que no se considera millonario, pero sí una persona que tiene propiedades. Sí. ¿Esto le puede estar influyendo en su día a día, en su rutina como concejal? ¿Alguna vez ha tenido la tentación de comprar suelo conociendo pues las intenciones y el desarrollo futuro que pueda tener la capital? Nunca. Yo le puedo garantizar que Pedro de Armas no tiene 1 metro cuadrado de suelo susceptible de construcción. Lo que tiene está construido y se conoce todo. Todo el mundo, el que me conoce sabe lo que hay. Hay unas viviendas en el Charco de San Ginés, unos aparcamientos y una oficina en la Medular. En Aría tengo una finca que es turística, que es de donde trabaja mi familia. O sea, eso lo sabe todo el mundo, no hace falta. Yo no tengo ningún tema inmobiliario en Arrecife y si lo tuviera yo no creo que sería una ilegalidad. Porque mire, todo aquel que tenga 1 metro cuadrado de suelo o tenga una casa en Arrecife tiene intereses en el plan general. Porque no sabe si le van a permitir construir una altura más o no, o si su casa va a pasar una carretera por el medio, como el caso de Morro Angelita. Por lo tanto, todos tienen intereses, todo aquel que tenga una propiedad en Arrecife tiene intereses en aquello. Pero no, esto está hecho cuando no hay argumentos a preguntas que realizó doña Blanca y Pedro de Armas, que eran muy comprometedoras para el grupo de gobierno. Y le digo otra cosa, ¿por qué? En un medio de comunicación, el actual viceconsejero de Política Territorial llamado don Mario Pérez, ha afirmado que la diferencia que hay entre el plan general que se tiró a la basura o el plan general que se va a aprobar supletorio, la diferencia es mínima. O sea que es prácticamente el mismo plan. Luego, si ese plan se tiró al suelo, no es para un concejal en la oposición, o uno no, varios concejales en la oposición, hacer preguntas que son tediosas, por supuesto, para saber hasta dónde vamos a llegar con este plan general. Porque Permítame. este plan general no lo va a aprobar la corporación, la va a aprobar el gobierno de Canarias, donde es viceconsejero don Mario Pérez. Vamos a hablar del gobierno de Canarias y del papel precisamente inversor de la comunidad autónoma en esta isla, en la isla de los volcanes. Lo hacemos a través del dato. Lanzarote ha recibido del Gobierno regional 626 millones de euros en inversiones directas y transferencias de capital en la última década. Este es el dato, Pedro. Esto sitúa a Lanzarote, en comparación con otras islas, en el 5º lugar como isla con más inversión. Es la 3ª en población, pero está detrás de La Palma y detrás de Fuerteventura. ¿Estamos haciendo el ridículo en la isla de Lanzarote? Los representantes políticos, especialmente los parlamentarios, están jugando al gato y al ratón en vez de ir directamente al queso. Hay buenos ratones en La Palma y buenos ratones, acabando, parafraseando a usted, en La Palma, en el Hierro y en todos lados, ¿no? Eso demuestra una cosa. Para mí la lectura rápida que hago es cuál es el potencial, qué representatividad tenemos nosotros en los órganos donde se está elaborando el queso o se está cortando la tarta. El poder político que tenemos. Y yo digo, ¿para qué le votamos una fuerza que está gobernando, que apoya a un grupo llamado Coalición Canaria y PSOE, si nos están quitando un día sí y otro no, lo que nos corresponde, solamente por lo que nosotros ingresamos en IJIC, por los impuestos que pagamos siendo 140 y pico mil habitantes? ¿Dónde están nuestros políticos que están pidiendo un día sí y otro no? Cuando llegan allí, ¿sabe lo que ocurre? Que casi el 90%, como le dije antes, no son empresarios. Es posible y que la dependen de ese inestabilidad, sueldito. pero es posible que la inestabilidad política que ha caracterizado también las legislaturas, las últimas al menos en la isla de Lanzarote, tuviera mucho que ver. El Gobierno de Canarias no quería invertir en una isla donde se había instalado la desconfianza y el desgobierno. No, también yo puedo hacer otra lectura, porque es que los grupos de gobierno, de ayuntamiento, de cabildo, etcétera, no tenían los proyectos necesarios para decir, tenga usted este proyecto, deme usted el dinero para hacerlo.
¿Cuánto tiempo estuvo paralizada la circunvalación de Arrecife? Porque un día era, porque los propios políticos de aquí ponían cortapisa que si esto era patrimonio no se podía construir la carretera. Había que conseguir que Patrimonio firmara que sí que se podía hacer la carretera. Esa por poner uno. ¿Qué pasaba con el puerto deportivo? Cada vez que querías hacer el puerto deportivo había un problema. Que alguien había recurrido al plan especial del puerto de Arrecife, por lo tanto no se podía hacer el puerto porque lo tiró abajo los tribunales. Había que esperar a que se pronunciase el Tribunal Supremo. 5 años después se pronuncia el Tribunal Supremo. Ahora sí podemos. Eso ha estado ocurriendo en la isla de Lanzarote. Nosotros mismos hemos estado poniéndole los palos a las ruedas, hombre. Bueno, una cuestión ya, por último, al debate de que los políticos imputados deben apartarse, y más cuando están gobernando, podemos sumar también el hecho de que el PIL, el PNL y el Partido Popular llegaron al gobierno en el Ayuntamiento de Arrecife gracias a los votos de 2 exconcejales que reconocieron haber cobrado sobornos. ¿Esto no cree usted que ayuda un poquito más a esa distancia entre la ciudadanía y los políticos? Mire, lo decían ahí algunos de los entrevistados, de las personas que es el pueblo llano y sencillo, y yo lo he dicho también y participo de esto. Estamos en un Estado de Derecho y ya hay una justicia, que lo dije antes. Y la presunción de inocencia es un derecho que tiene cualquier persona que está imputada, y hasta que no sea condenada, no se puede decir que esa persona es un corrupto hasta que no es condenada. ¿Por qué? Porque se dan casos de que se archivan, se dan casos que llegan a un tribunal y el tribunal los absuelve. Muchos casos de esos han habido. ¿Que ha habido persecución a políticos? Sin lugar a dudas. Nosotros somos carne de cañón. Cualquier actuación que hacemos, no solamente desde el punto de vista judicial, sino en la vida, en el día a día. Esas personas reconocieron, Fernando Becerra, Waldo Becerra, reconocieron un delito. Ya no se trata de una persecución ni de una presunción de inocencia. Hasta que no esté delante de un juez, un tribunal, y diga que sí lo ha hecho, no tiene validez lo que han dicho, porque se pueden rectificar las manifestaciones hechas. Si no lo han hecho ya, porque hay algunos casos donde yo sé que alguno de estos imputados ha rectificado lo que dijo en su momento. Bueno, pues nos quedamos con esa idea. Pedro de Armas, muchas gracias por habernos acompañado en el Vis a Vis. Muy valiente, suerte. Gracias a ustedes por invitarme. A ustedes, como siempre, decirles que regresamos la próxima semana, pero les vamos a dejar con el reportaje de la semana. Hemos querido aglutinar todas las voces y todos los datos relacionados con ese gravamen del combustible, porque esto también es debate en la calle y en Lancelot Televisión. Gracias por su atención. Taxistas, transportistas y consumidores han saltado a la primera fila para mostrar su rechazo a la nueva tasa que grava el combustible y que ha entrado en vigor con subidas de entre 2 y 3 céntimos en el precio de la gasolina y en el gasoil. Para el Cabildo, la medida supone la única manera de garantizar la inversión en la mejora de las carreteras. Insiste en apuntar que otros cabildos ya han aplicado la subida, achacan a los distribuidores que no reduzcan sus márgenes de beneficio. Este año ha habido no una, sino varias subidas a lo largo del año, bastante más cuantiosas que estos 2 céntimos que se ha subido ahora. Este año solamente. ¿Se refiere a la gasolina? Me refiero a la gasolina. La diferencia es que esas subidas, que han sido muchos mayores y nadie se ha rajado las vestiduras, no han garantizado absolutamente nada. Sin embargo, esta, porque tiene un carácter finalista, garantiza 2.600.000 euros al Cabildo de Lanzarote para el mantenimiento de las carreteras, para la seguridad vial. Una medida que es exactamente igual que la que se toma en otras islas, como Tenerife desde hace 2 años, La Palma hace 2 años, Gran Canaria, febrero de este año. Y no ha pasado absolutamente nada. En Lanzarote también una polémica impresionante con, una medida, una decisión que toma este grupo de gobierno para atender al interés general con responsabilidad. El Cabildo no tiene ningún mecanismo para controlar los precios, que apenas sufren variaciones de una gasolinera a otra.
En páginas como esta, www.elpreciodelagasolina.com, se puede comprobar cómo los precios apenas varían en la isla e incluso son más caros que en La Palma, donde también está impuesta la tasa por el combustible y donde los distribuidores también pueden alegar que pagan la doble insularidad. Ante la carestía del precio de la gasolina, los taxistas ya anuncian posibles subidas en las tarifas. Mantienen que esta medida propicia otra subida en otros artículos derivados del petróleo. Pues yo hemos hecho cálculos y aproximadamente entre un 5 y un 7% mensual nos va a costar este gravamen del combustible que lo ha hecho los dirigentes políticos que están en el Cabildo ahora mismo de Lanzarote, ¿no? Nosotros en principio lo que queremos es que esta tasa se retire. No estamos de acuerdo en que se está aplicando ahora mismo esta tasa al combustible Lanzarote, uno de los combustibles más caros de Canarias, con lo que eso conlleva que aún ya no va a ser caro, sino va a ser más caro, porque evidentemente estamos por encima de 5 o 6 céntimos con respecto a otras islas, sin ir más lejos Fuerteventura. Aculanza también llegó a presentar más de 2 centenares de alegaciones y el Partido de Independientes de Lanzarote incluso impugnó la medida, pero el Cabildo, estudiando estrictamente los aspectos jurídicos, desechó las peticiones. Fabián Martín también ha recordado que en el 2012 el gobierno también elevó esta tasa con el objetivo finalista de arreglar los viales canarios, pero para los insularistas esta medida no se ha notado. Y sobre todo porque ya en la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales del año 2012 el Gobierno de Canarias promovió una subida de la parte que le corresponde a esta administración, precisamente con el objetivo de mejorar las infraestructuras en materia de carreteras en la isla de Lanzarote. Se promovió una subida en algunos casos que rondaba el 45 o el 46%. Fueron valores suficientes para promover esa mejora, una mejora que por otra parte no se ha visto. Si lo que ha sufrido la sociedad de Lanzarote, la sociedad canaria, es un aumento de esa tasa para promover esa mejora y esa mejora no ha llegado a las condiciones de la carretera, permítame cuanto menos dudar que la que ha impuesto nuevamente el Cabildo de Lanzarote vaya a mejorar las infraestructuras. Yo lo dudo muchísimo. Lo que tiene que hacer el gobierno del Cabildo es reclamar al gobierno de Canarias esos 2 céntimos de euro que tiene el combustible e invertirlo en carreteras, porque como hemos visto la inversión en carreteras de la Comunidad Canaria pues es realmente penosa. Pues ya que no hace inversión, pues por lo menos que tenga capacidad de reclamarle esos 2 céntimos de euro y no gravarlo para que se cargue más combustible, porque hay que recordar que es el combustible más caro de todas las islas que tenemos en Lanzarote, con lo cual entendemos que han mentido a los ciudadanos, que los han engañado. El nuevo gravamen del Cabildo fue avalado por la FECAI, pero hubo cabildos como el de La Palma que excluyeron de tener que costearlo a taxistas o a las guaguas.